Hola a todos, soy D. Hoy volví a ayudar a Huyen a desmontar la vieja casa para trasladarla al huerto y convertirla en un corral para criar animales. Suena sencillo, pero detrás de este trabajo hubo un momento que ni ella ni yo podremos olvidar. En ese instante yo estaba ocupado quitando los marcos de madera, retirando una a una las tablas carcomidas por las termitas. Huyen, mientras tanto, había ido a la cocina a hervir unos taros para que más tarde pudiéramos comer y recuperar fuerzas. El ambiente, aunque agotador, estaba lleno de ilusión. De repente una gran viga se deslizó y arrastró parte de la estructura que cayó sobre mí con un estruendo ensordecedor. Apenas tuve tiempo de gritar antes de quedar atrapado entre los escombros. Todo se oscureció por unos segundos. Entonces escuché los gritos de Huyen, llamándome, su voz quebrada por el pánico, sus pasos corriendo desesperados en mi dirección. Y en medio de esa confusión comprendí algo. Huyen se preocupaba por mí mucho más de lo que yo había imaginado. Aquel instante, aunque lleno de peligro, me reveló una verdad para Huyen. Yo no era solo el hombre que le ayudaba a reconstruir su hogar, sino alguien que ya ocupaba un lugar especial en su corazón. ¿Y qué sucedió después? Los invito a quedarse porque los momentos más intensos están a punto de comenzar. Desde ayer, Huyen y yo habíamos quedado en que esta mañana empezaríamos a desmontar la casa vieja para trasladarla al huerto y convertirla en un corral para los animales. Al amanecer ya estaba allí. Primero llevé a Maya a la escuela y después regresé directo a ayudar. Al pasar por la entrada vi a Huyen agachada, esforzándose en quitar por sí sola las tablas de madera. Su cabello aún húmedo por el rocío y su figura frágil frente a la vieja construcción me hicieron sentir al mismo tiempo ternura y admiración. Me acerqué con una sonrisa y le dije: «¿Ya empezaste a ordenar?». Ella levantó la cabeza, se secó el sudor de la frente y respondió con dulzura: «Sí». «¿Maya se portó bien camino a la escuela?». Asentí. «Muy bien». Pasé por la casa de un amigo para pedirle ayuda a mover la estufa, pero hoy se fue a trabajar. Huyen suspiró, aunque con la mirada firme. «Entonces supongo que tendremos que hacerlo nosotros dos». Sonreí y respondí con calma: «Así será». Comenzamos a trabajar. Yo me encargaba de las vigas y las paredes más pesadas mientras ella recogía ladrillos, trozos de madera y los colocaba en orden. Nos movíamos como si nos entendiéramos sin palabras, en un ritmo natural. El sol subía iluminando las gotas de sudor en nuestras frentes. Cada vez que cargaba una viga, ella se apresuraba a limpiar el espacio. En sus ojos brillaba una determinación que me conmovía. Esa mujer había pasado por tantas dificultades y sin embargo se mantenía fuerte. Cuando llegamos a la cocina, decidimos conservar la estructura principal, que aún era sólida, y cortar las patas para poder trasladarla al huerto. Observé la manera en que Huyen revisaba cada detalle, asegurándose de que todo quedara limpio y preparado. Mientras trabajábamos comprendí que aquella casa no era solo madera y paredes viejas, estaba llena de recuerdos para ella y para Maya. Desmontarla era también una despedida. Y en ese instante me prometí algo: no importa cuán duro sea, siempre estaré aquí, ayudándote a dejar atrás lo roto y a construir un nuevo hogar firme y lleno de esperanza. Aquella mañana Huyen y yo comenzamos a desmontar la vieja casa. Las maderas estaban comidas por las termitas, las paredes agrietadas, todo parecía a punto de desmoronarse. Decidimos tirarlo todo salvo la cocina, cuyo armazón aún era sólido. Yo me encargaría de cortar las patas y trasladarla al huerto trasero, donde Huyen ya había limpiado el terreno. Después de un rato trabajando, el sudor corría por mi frente. Huyen me miró y dijo con una sonrisa cansada: «Voy a hervir unos taros para que comamos y no pasemos hambre». Asentí mientras seguía inclinado sobre las tablas podridas.
La vi alejarse hacia la cocina y pensé en lo admirable que era. Incluso en medio de la fatiga siempre cuidaba de los demás. El sonido del agua hirviendo llegó hasta mí, mezclado con el aroma dulce de los taros cocidos. El hambre me apretaba el estómago, pero yo quería aprovechar para avanzar. Cuanto más rápido acabara, más tranquila estaría Huyen. Entonces ocurrió. Al soltar una de las vigas, el peso de la estructura vencida se vino abajo de golpe. Un estruendo seco sacudió el aire. ¡Bam! Sentí como el suelo temblaba y mi cuerpo caía bajo la fuerza de la madera. Apenas tuve tiempo de gritar antes de quedar atrapado entre el polvo y los escombros. A lo lejos escuché el grito desgarrador de Huyen. ¡De! Su voz estaba llena de pánico cada vez más cerca. Imaginé sus pasos apresurados, el nudo en su garganta, el miedo en su pecho. Yo quise responder, pero apenas podía respirar. Me limité a mover un poco el pie, esperando que ella me encontrara. Un instante después, la vi. Sus ojos estaban enrojecidos, sus manos temblaban al apartar maderas y ladrillos. Al tocarme me sacudió con fuerza, suplicando entre lágrimas. «Despierta, por favor. No me hagas esto». Con el poco aliento que tenía, abrí los ojos y apreté su mano. Logré susurrar: «Estoy aquí. Estoy bien». Vi cómo su rostro se iluminaba de alivio, aunque las lágrimas seguían corriendo. En aquel momento entendí algo con absoluta certeza. Para Huyen, yo no era solo un hombre que le ayudaba a desmontar una casa. Era alguien que empezaba a ocupar un lugar irreemplazable en su corazón. Y así, entre maderas rotas y lágrimas, supe que lo que había empezado como un día de trabajo se convertiría en un recuerdo imborrable para los dos. En ese instante yacía en los brazos de Huyen, viendo su rostro desencajado por el pánico. Sus ojos enrojecidos, las lágrimas corriendo sin control, sus manos temblorosas aferrándose a mis hombros como si temiera perderme. Sentí un nudo en el pecho, quería tranquilizarla, así que susurré débilmente: «Estoy bien». Luego cerré los ojos fingiendo desmayarme. Quería probar su reacción sin imaginar que aquella decisión me mostraría hasta qué punto yo ocupaba un lugar en su corazón. Huyen se desesperó. Me sacudía con fuerza sollozando: «Despierta, no me dejes, por favor». Sus intentos por arrastrarme fueron inútiles. Mi cuerpo era demasiado pesado. Sin embargo, ella no se rindió. Su voz resonó por todo el patio. «¿Hay alguien? Ayuda, por favor. Que alguien me ayude». Nadie respondió. Solo el viento y sus lágrimas rompían el silencio. De pronto no pude seguir con la farsa. Abrí lentamente los ojos y rodeé a Huyen con mis brazos. Con voz apenas audible dije: Ella levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas, y me preguntó con urgencia: «¿Estás bien, de verdad?» Sonreí y respondí: «Estoy bien, tranquila». La abracé más fuerte. Entonces, con un dejo de enfado, ella exclamó: «Así que me engañaste. Me hiciste pasar este miedo». Reí suavemente. Solo bromeaba un poco. Huyen me golpeó el hombro con ternura, sollozando: «Eres cruel. Yo pensé que te había perdido». En sus lágrimas vi la verdad. No era solo preocupación, era el miedo a perder a alguien que ya se había vuelto imprescindible. La apreté contra mí, acariciando su cabello desordenado, y susurré: «No llores más. Estoy aquí. Y ahora sé lo afortunado que soy de tenerte a mi lado». El sol de la tarde caía sobre nosotros, rodeados de maderas rotas y polvo. Entre lágrimas y abrazos comprendí que a veces, solo en el borde del miedo, descubrimos el verdadero valor de los sentimientos. Después del derrumbe, mi cuerpo aún estaba dolorido, pero al ver el rostro empapado en lágrimas de Huyen, supe que tenía que reunir fuerzas para tranquilizarla. Le apreté la mano y murmuré: «De verdad estoy bien, no te preocupes más». Ella asintió con los ojos enrojecidos.
Se sentó a mi lado respirando agitadamente y al cabo de un momento esbozó una débil sonrisa. Me diste un susto enorme. Descansa, voy a preparar otra olla de taros. La observé alejarse hacia la cocina y sentí un calor indescriptible en el pecho. Aquella mujer acababa de pasar por un momento de terror y aún así encontraba fuerzas para preocuparse por mí y por una comida sencilla que pudiéramos compartir. Mientras ella encendía el fuego, me apoyé en el tronco de un árbol intentando expulsar el polvo que aún llenaba mis pulmones. Miré su silueta inclinada sobre el fogón, sus manos rápidas lavando los taros, el humo azul rodeando su cabello despeinado, su mirada concentrada como si quisiera olvidar lo ocurrido. En esa imagen comprendí que la felicidad no está en las cosas grandes, sino en tener a alguien que cuide de ti con todo el corazón. Al cabo de un rato, Huyen regresó con una pequeña olla. El vapor subía con un aroma dulce y en su rostro se dibujaba una sonrisa serena. Come, así recuperarás fuerzas. Tomé la comida y mientras probaba no dejaba de mirarla. Aquellos taros sencillos tenían el sabor más delicioso porque estaban impregnados de amor y de una preocupación sincera. Sonreí y dije en voz baja: mientras te tenga a ti y a Maya a mi lado, todo esfuerzo vale la pena. Huyen no respondió, solo me regaló una sonrisa. Sus ojos brillaban como si las lágrimas aún quisieran asomar, y entendí que entre maderas podridas y polvo, lo que estábamos levantando no era solo un corral o una casa nueva, sino un verdadero hogar hecho de cariño y esperanza. Lớn đi ngang qua Huyền và Đê thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là tâm huyết, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụng tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng đón xem và theo dõi nhé.